El secreto brutal de la tribu poderosa de Jacob, Benjamín, el hijo amado que nunca imaginaste. En un rincón oscuro del mundo, donde la niebla abraza cada sombra, existe un secreto que podría cambiarlo todo. La poderosa tribu de Jacob, conocida por su fuerza y su mística, guarda con recelo a Benjamín, el hijo amado. No es simplemente un chico, es un enigma envuelto en un halo de susurros y leyendas, un ser que muchos creen que es un regalo divino o una maldición. Se dice que su risa puede traer alegría a los corazones más sombríos, pero también que su mirada es capaz de paralizar el alma. Una noche, durante una ceremonia donde danzaban las llamas en una hoguera llena de ritos olvidados, un espanto rompió la tranquilidad. Un murmullo entre los ancianos se convirtió en un grito desgarrador: Benjamín ha desaparecido. En el corazón de la tribu, el vacío dejó un eco que resonó entre los árboles. Las miradas se cruzaron en un juego de terror, pidiendo respuestas a una oscuridad que no podía ser comprendida. Las historias sobre Benjamín circulaban, e incluso los más escépticos no podían evitar estremecerse al recordar los rumores sobre la extraña marca en su brazo, un símbolo antiguo que brillaba bajo la luz de la luna, como si contara secretos que nadie debía escuchar. Esa noche los aldeanos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, y cada paso hacia el corazón del bosque parecía un pacto con lo desconocido. Benjamín, con un espíritu indomable, había escuchado a los árboles murmurar su nombre. Con cada segundo que pasaba, el misterio tejía una red más densa alrededor de su destino. Mientras tanto, un grupo de jóvenes valientes decidió aventurarse a buscarlo, sintiendo la presión de las miradas de su comunidad, el peso del honor y la carga del temor. En la oscuridad, los sonidos de sus corazones latían como tambores, marcando el compás de un peligro inminente. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Toma un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. De regreso a la misión de rescate, cada paso los acercaba más a la verdad, una verdad que podía ser un regalo de esperanza o una trampa mortal. Justo cuando sintieron que daban con su rastro, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Las luces de la hoguera temblaban, y el aire se volvió pesado con un miedo palpable. ¿Qué secretos se revelarán en la búsqueda de Benjamín? ¿Quién se atreverá a enfrentar lo desconocido? Con la adrenalina corriendo como un río desbordado, los jóvenes se detuvieron en seco. El grito, cargado de terror, les heló la sangre. Fue Ailén, la hermana mayor de Benjamín, cuya voz resonó como un eco ancestral en el bosque ennegrecido. Se miraron entre sí, sus rostros iluminados por la luz vacilante de la hoguera que ahora parecía ajena a su desesperación. ¿Qué fue eso?, preguntó Matisse, el más temeroso del grupo, sus ojos grandes como platos. No lo sé, pero tenemos que seguir adelante, respondió Ailén, con una determinación encendida en su pecho. Ella sabía que no podían dejar que el miedo los dominara. Sin embargo, algo en su interior gritaba que el destino de su hermano estaba atado a una fuerza mayor. Se adentraron más en el bosque, cada paso los acercaba no solo a Benjamín, sino también a un terror antiguo que parecía cobrar vida a medida que se internaban en la espesura. Las sombras se movían como si tuvieran voluntad propia, y las ramas crujían bajo sus pies como advertencias mudas. El aire se volvía denso, impregnado de un aroma a tierra húmeda y un leve toque de algo metálico, como sangre. De pronto, una figura apareció al borde de su visión. Siluetas de antiguos espíritus de la tribu flotaban entre los árboles, sus rostros pálidos y ojos hundidos llenos de anhelos. Ailén sintió un escalofrío recorrer su espalda, y recordó las leyendas que su abuela solía contarles de aquellos que habían cruzado la línea entre esta vida y la otra. Eran espectros que custodiaban secretos, y entre ellos podía estar Benjamín. «Benjamín», gritó Ailén, su voz resonando como un llamado a la esperanza y al mismo tiempo como una invitación al peligro. Ninguna respuesta. Solo el eco de su propio grito trazando un círculo de desolación. El grupo avanzó guiados por la luz temblorosa de una antorcha, pero a cada segundo que pasaba, sentían que el tiempo se estiraba como una banda tensa, a punto de romperse. Las leyendas hablaban de una cueva oculta, un lugar donde los fuertes se desvanecían y lo desconocido tomaba forma.
Era hacia allí donde los árboles parecían empujarlos, como si el mismo bosque se volviera su aliado o su enemigo. De repente, Matisse resbaló y cayó, la antorcha arrancándose de sus manos y rodando hacia el sotobosque. La oscuridad se tragó la luz, y un aire gélido los envolvió. No, gritó Ailén, corriendo hacia él, su corazón golpeando ferozmente como un tambor. La oscuridad se convirtió en una enemiga que los observaba, esperando. Mientras se recuperaban, un sonido distante resonó, un lamento profundo que parecía provenir de aquel lugar maldito. Era un canto, una mezcla entre ruego y advertencia, que creció en intensidad, como si los espíritus temselves quisieran advertirles. ¿Lo escuchan?, dijo Raúl, asiento, la voz temblando. Es la voz de lo que han perdido, susurró Ailén, aunque lo que realmente sentía era el pavor que invadía su ser. La cueva, la misma que atravesaban las leyendas, estaba cerca. Con cada susurro de la noche la presión aumentaba. Ya no había vuelta atrás. En ese momento un haz de luz surgió de entre los árboles y en su centro un destello familiar. Era la marca en el brazo de Benjamín brillando como un sol en la oscuridad. Era un llamado a seguir, a hacer frente a lo desconocido y a despertar el secreto que debía permanecer oculto. En su pecho, la necesidad de rescatarlo se convertía en una urgencia feroz, como si el mismo Benjamín fuera el hilo que lo mantenía unido a su destino. Pero ¿qué sucedería si la verdad estaba más allá de lo que podían imaginar? Lo que habían venido a buscar podría ser diferente a lo que esperaban, y las sombras estaban listas para devorar incluso a los más valientes. ¿Podrían descubrir el misterio que la tribu había guardado por generaciones? ¿O caerían en la trampa de un destino que ya estaba sellado? La pregunta ardía en el aire, mientras la oscuridad los convirtió en sus presas. Ailén sintió como su corazón se aceleraba. La luz que emanaba del brazo de Benjamín era un faro en la noche, una guía que les prometía la salvación, pero también advertía que estaban a punto de cruzar un umbral peligroso. Vamos, instó apretando la mano de Matisse, quien todavía temblaba por la caída. Los demás siguieron, pero el sonido del canto aumentaba su intensidad, y cada nota parecía estallar en sus oídos, llenándolos de terror y fascinación a la vez. Corrieron hacia la fuente de la luz, el sudor deslizándose por sus frentes mientras la adrenalina alimentaba su determinación. A medida que se acercaban, una niebla densa comenzó a aparecer, arrastrándose desde las entrañas del bosque, envolviéndolos en un abrazo helado que dificultaba su progreso. Las figuras espectrales, que antes flirteaban en la penumbra, ahora se dibujaban nítidas entre la bruma, y Ailén sintió que sus ojos seguían a cada uno de los movimientos de su grupo. No nos pueden detener, murmuró Raúl, aunque su voz sonó más como un intento de convencerse a sí mismo que una afirmación sólida. La sombra de la cueva se erguía ante ellos, como una boca abierta lista para devorarles. Finalmente atravesaron la niebla, y el lugar se reveló ante ellos. La cueva era imponente, con estalactitas goteando agua que caía con sonidos como lamentos sepultados. En el fondo, la luz de Benjamín danzaba como una estrella solitaria en un vasto cielo nocturno. Casi podía sentir su presencia, empujándolos hacia adelante. Benjamín, gritó nuevamente Ailén, esta vez con voz más fuerte, pero una sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿Qué encontrarían allá adentro? ¿Era Benjamín realmente su hermano, o había algo más? Con un grito el eco se desvaneció, dejando en su lugar un silencio que aplastaba. El canto ahora se hizo más claro, revelando fragmentos de palabras antiguas que hablaban de sacrificios y oscuridad. Las visiones de gente con rostros ocultos bajo máscaras comienzan a florecer en la mente de Ailén. Sabía que aquella voz traía consigo una advertencia de que su hermano había estado involucrado en algo que jamás deberían haber tocado. El suelo de la cueva era irregular y resbaladizo, y mientras más adentraban, un frío casi sobrenatural parecía emanar de las rocas. Sin embargo, guiados por la luz resplandeciente de Benjamín, continuaron. De repente el canto se detuvo. La cueva se sumió en un silencio ominoso, y solo se oían sus respiraciones pesadas. La luz titilante del brazo de Benjamín reveló un altar antiguo, cubierto de símbolos desconocidos. Era una ofrenda. Y en el centro de aquella estructura había un pequeño objeto brillante, que parecía latir con energía propia. «Cuidado», gritó Matisse cuando una sombra emergió del fondo, tomando forma humana. Era un anciano de rasgos desgastados, con los ojos vacíos de vida, pero completamente despierto. Sus labios se movían como si entonara la terrible canción que aún resonaba en sus cabezas.
Ustedes han hecho un viaje peligroso, dijo la figura, su voz rasposa como el crujido de hojas secas. Ailén se detuvo sintiendo la presión de las miradas de sus amigos en su espalda. Estamos aquí por Benjamín. ¿Dónde está?, exigió, su voz retumbando en el aire denso. Para encontrar lo que buscas, deberás renunciar a lo que más amas, respondió el anciano con un leve giro de sus labios, como si conociera secretos que ellos aún no podían comprender. Las palabras cayeron como un yugo pesado en su corazón. ¿Qué significaba eso? Era un sacrificio que debían hacer. La tensión del momento se palpaba, un hilo tenso que amenazaba con romperse, y Ailén se sintió como si el destino de todos estuviera en su mano. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de ellos una vez más, y el anciano levantó una mano, señalando hacia el altar. Benjamín estaba un paso más cerca, pero a un precio que aún no podían imaginar. Su tiempo está contando, dijo la voz profunda y ominosa. La urgencia creció en el pecho de Ailén, mientras los murmullos de la cueva parecían reírse de su dilema. Y entonces, en el aire gélido y oscuro, se dio cuenta de una verdad aterradora: el tiempo no solo jugaba a su favor, sino que el tiempo era el mismo enemigo que ahora buscaba devorarlos. ¿Qué decidiría Ailén ante este angustiante ultimátum? La elección de salvación o condena se acercaba con cada latido que resonaba como un eco en los confines de su mente. La oscuridad esperaría, pero ¿qué pasaría con sus corazones? Capítulo siguiente. Ailén sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras el anciano la observaba fijamente. Las palabras del viejo reverberaban en su mente como un eco aterrador. La luz que emanaba del altar iluminaba un rostro de angustia y desesperación, y Ailén entendió que en ese instante, el peso del mundo entero caía sobre sus hombros. ¿Qué quieres decir con renunciar?, preguntó, tragando saliva con dificultad. Matisse a su lado apretó su mano aún más, como si temiera que ella se desvaneciera en medio de la oscuridad. Lo que más amas y lo que más te ata a este mundo, dijo el anciano, su voz resonando como un canto fúnebre. Si deseas salvar a tu hermano, ese es el precio que deberás pagar. Silencio, un silencio que se deslizó sobre ellos como un manto pesado, ahogando cualquier esperanza que aún pudieran tener. Un oscuro dilema se instaló en el pecho de Ailén. Sus pensamientos giraron como torbellinos. ¿Virar a Benjamín? ¿Lo haría? Matisse susurró, tratando de calmarla. Ailén, esto no puede ser verdad. No tienes que hacer eso. Las visiones de su infancia, de risas y juegos con Benjamín, inundaron su mente. Él siempre había sido su protector, el que siempre estaba a su lado. Pero el costo de esa luz resplandeciente que ahora brillaba en el altar parecía ser demasiado aterrador para contemplar. El anciano hizo un gesto hacia el altar, y la pequeña gema en el centro emitía un resplandor que le daba la impresión de que la cueva misma estaba viva. Cada latido resonante parecía marcar el tiempo que les quedaba, un tiempo que se escurría entre sus dedos como agua. El tiempo es un lujo que no posees, advirtió el anciano, la oscura sonrisa de satisfacción surgiendo en su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó Raúl, apuntando temblorosamente hacia la gema. Su luz pulsátil parecía volverse cada vez más intensa, prometiendo algo que Ailén no podía definir. La esencia de lo que han perdido, respondió el anciano, inclinando la cabeza como si supiera que su respuesta solo sembraría más miedo en sus corazones. Perdido, repitió Ailén, sintiendo que el suelo temblaba a sus pies. El susurro de la cueva se intensificaba, y en su mente comenzó a entreverse una imagen aterradora, un sacrificio colectivo, murmullos de una tribu antigua que ofrecía vidas a cambio de poder, de oscuros secretos. La sensación de que su hermano estaba atrapado en esa red ancestral la llenó de pavor. Ustedes deben decidir, dijo el anciano, su voz tomando un matiz casi ritual. O renuncian a su conexión, sobre la que se erige su existencia, o lo perderán para siempre. Ailén miró a su alrededor, escudriñando los rostros de sus amigos. La expresión de cada uno era un espejo de su propio miedo y confusión. Se estaban alineando para decisiones que nunca deberían haber sido puestas ante ellos. En ese instante de vulnerabilidad, Ailén comprendió que el verdadero sacrificio podría no solo ser por Benjamín, sino también por ellos mismos. ¿Qué pasará si elegimos no hacer nada?, preguntó Matisse, su voz temblando apenas. Entonces la oscuridad se tragará todo, respondió el anciano, la certeza en su tono creando una atmósfera aún más inquietante. Un escalofrío recorrió la espalda de Ailén, mientras el peso de la elección aplastaba su pecho.
Estaba atrapada en un laberinto de desesperación y esperanza, sabiendo que cualquier decisión podría llevar a la liberación o a la condenación. Y fue entonces cuando se escuchó el grito ahogado de Benjamín, resonando en la cueva como un lamento. La luz del altar parpadeó y un nuevo pánico se encendió en su interior. El tiempo estaba acabándose y la definición de amor se volvía más oscura. Profundamente asustada, Ailén tomó una decisión: no me voy a rendir sin pelear por él. Las sombras vibraron a su alrededor, y su declaración resonó en la cueva. Pero en lo más profundo de su ser, un nuevo terror brotaba, que le costaría a ella salvarlo. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con devorar todo? En ese momento de decisión, un estruendo sacudió la cueva. ¿Sería la elección de Ailén realmente la salvación o condena para todos ellos? La cueva tembló como si la tierra misma estuviera viva, resonando en sus entrañas. Ailén sintió como una ola de calor la invadía, mezclándose con el frío sudor que la envolvía. La luz del altar parpadeaba, y en cada destello parecía mostrar visiones distorsionadas de su hermano, atrapado en un laberinto de sombras y gritos. Benjamín, gritó, su voz resonando en el abismo de la cueva, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su desesperación regresó a ella como un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. El anciano se acercó a Ailén, una presencia ominosa que parecía absorber la luz del altar. Sus ojos hundidos y oscuros la atravesaban con una intensidad que retorcía sus entrañas. Debes elegir, Ailén dijo, sus palabras como dagas en la piel. Tu amor por él puede ser su condena o su salvación. Matisse dio un paso adelante, como si quisiera protegerla de aquella oscuridad que se cernía sobre ellos. Se volvió hacia la figura anciana. ¿Por qué? ¿Por qué el sacrificio?, preguntó, su voz temblando. ¿No hay otra forma? Las antiguas leyes de esta cueva no permiten tal cosa. Cada ser que existe está vinculado a un poder que proviene de sacrificios. Sin los patrones establecidos, la balanza de la vida se rompería, dijo el anciano, su sonrisa entrecortada significando más de lo que él dejaba entrever. Ailén sintió que su corazón latía con fuerza. Las visiones de sus recuerdos de una infancia perdida y sueños compartidos la invadieron nuevamente. Benjamín siempre había sido su sol, y ahora ese sol se estaba apagando. El miedo se convertía en rabia, y no estaba dispuesta a dejar que la oscuridad reclamara a su hermano sin luchar. No aceptaré esto, declaró con la voz más firme de lo que se sentía. Si el sacrificio es la única opción, entonces voy a luchar para encontrar otra salida. El anciano chasqueó los dedos y las gemas del altar brillaron intensamente, haciendo que la cueva entera temblara. El aire estaba cargado de electricidad. Tu voluntad es fuerte, pero recuerda, Ailén, el amor puede convertirse en una carga, dijo el anciano, inclinando su cabeza, disfrutando del tormento que causaba en su interior. Las estalactitas en la cueva comenzaron a caer, levantando nubes de polvo. Ailén buscó un refugio, a medida que sus amigos se aferraban unos a otros, el pánico reflejado en sus rostros. La cueva parecía un ser vivo, con cada sonido vibrando como un grito en sus paredes. Ailén, llamó Raúl. Debemos salir de aquí, pero Ailén no podía moverse. La luz del altar emitía una creciente energía que la mantenía anclada a su decisión. En ese instante el grito de su hermano resonó de nuevo, esta vez con un eco más profundo, más desesperado. Era un llamado que atravesaba las capas del miedo y la duda. No, susurró, un dolor desgarrador atravesando su pecho. Un reflejo de su amor por él. Sabía que tenían que actuar, y rápido. Un trino agudo atravesó el aire, y las sombras comenzaron a danzar frenéticas a su alrededor. La cueva estaba enojada, transformándose en un monstruo voraz que exigía su precio. Ailén miró a Matisse. ¿Juntos? ¿Listos para enfrentarlo?, preguntó, sintiendo que el peso de la decisión se transformaba en un fuego que ardía en su interior. La mano de Matisse se cerró sobre la suya, llena de determinación. Pero la incertidumbre permanecía. El precio del amor era un misterio que ninguno de ellos quería desvelar. Ailén tomó aire y dio un paso adelante, decidida a romper el pacto oscuro que amenazaba con consumir a su hermano. La cueva, que en un momento pareció petrificada, rugió con un poder aterrador. Alrededor de ellos el aire chisporroteaba, como si el universo entero estuviera esperando su respuesta. ¿Sería su amor suficiente para enfrentar la oscuridad? ¿Podrían mantener su conexión intacta, o se enfrentarían a la pérdida definitiva? Mientras el caos aumentaba a su alrededor,
un rayo de luz indescifrable emergió del altar. Aileen sabía que el verdadero peligro no solo era perder a Benjamín, sino perderse a sí misma en el proceso. ¿Y cuándo? Se abriría el altar, revelando su oscuro secreto, su vida y la de su hermano cambiarían para siempre. El altar vibró con una energía desconocida, y la luz intensa parecía hacerse eco de la desesperación en el corazón de Aileen. Matisse apretó la mano de Aileen con fuerza, como un ancla en medio de la tormenta. En su mirada había miedo, pero también una chispa de valentía que la inspiraba a seguir adelante. ¿Qué está pasando?, preguntó Raúl, su voz temblando mientras intentaba peinar la oscuridad que parecía empeñarse en envolverlos. No lo sé, respondió Aileen, con el corazón latiendo desbocado, pero debemos descubrirlo. Benjamín está ahí, en algún lugar. Su voz se apagó mientras su mente dibujaba imágenes de su hermano, cada vez más tenues. La luz del altar se tornó más brillante y un estruendo ensordecedor retumbó como un trueno en la cueva. Las paredes comenzaron a resplandecer, y figuras sombrías surgieron de las grietas, danzando al ritmo del caos. Eran las almas atrapadas, los sacrificios de antiguas generaciones, clamando por liberación. Aileen, gritó Matisse, instando a su amiga a concentrarse. Tenemos que encontrar la manera de salvarlo antes de que sea demasiado tarde. De repente, la figura del anciano se iluminó de nuevo, sus ojos centelleando como brasas ardiendo. La verdad siempre llega con un precio, advirtió como un eco que retumbaba en la cueva. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Aileen sintió un escalofrío recorrerla. La idea de hacer un sacrificio la horrorizaba, pero la imagen de Benjamín, sufriendo en la oscuridad, la empujó hacia adelante. ¿Qué debo hacer?, preguntó sin poder ocultar su temblor. El anciano sonrió con desdén, revelando la complicidad en su rostro. Deberás ofrecer algo que amas. ¿Quizás a uno de tus amigos? Su corazón se hundió en su pecho. El aire se volvió denso y pesado, las palabras del anciano parecían una trampa mortal. Matisse al escuchar eso palideció y Aileen atrapó su mirada, entendiendo el horror implícito en la oferta. Nunca, exclamó ella. El desafío en su voz resonó con un eco desafiante y potente. Las figuras sombrías se agitaron, como si esas palabras hubieran despertado su furia contenida. Gritos resonaron alrededor de ellos, y Aileen sintió que el mundo se desmoronaba. La cueva estaba viva, y su rabia se desbordaba, arrastrándolos a un abismo. No puedo sacrificar a alguien más, declaró. Su pecho ardía con la decisión que brotaba de su amor, más fuerte que cualquier temor. Aileen, el tiempo se agota. La voz de Matisse era un susurro, pero la urgencia en su tono la conmovió. Si no actúas pronto podríamos perderlo para siempre. El anciano se acercó, su sombra cubriendo el altar mientras las llamas de su ira comenzaban a devorar el espacio a su alrededor. Una decisión crítica se imponía sobre ella. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su propia vida para salvar a Benjamín? Las imágenes de su niñez con su hermano, riendo y jugando, inundaron su mente. Parecía que revivía esos momentos en cada poro de su piel, pero un nuevo temor emergía. ¿Podría ella realmente convertirse en lo que aquel lugar demandaba? Justo cuando parecía que el tiempo se detenía, la luz del altar se intensificó aún más, y una sombra emergió, tomando la forma de su hermano. Aileen sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. El rostro de Benjamín estaba distorsionado por el sufrimiento, pero además había un destello de esperanza. Aileen, gritó. Su voz atravesó el velo del caos, un hilo de conexión irrompible. La cueva empezó a temblar aún más, como si estuviera a punto de colapsar. Aileen comprendió que debía decidir y actuar. El sacrificio que se le presentaba era el más brutal de todos, pero existía una brizna de luz en la oscuridad. ¿Acaso Aileen optaría por ofrecer su propia vida a cambio de su hermano, o encontraría una manera diferente de liberar a Benjamín de esta pesadilla? La cueva rugía como un monstruo insaciable, y el secreto que ésta guardaba a lo largo de los siglos estaba a punto de ser revelado. Mientras la cueva temblaba con un furor creciente, Aileen sintió que su corazón se desbordaba de desesperación y determinación. El rostro de Benjamín, aunque distorsionado por el sufrimiento, se mantenía nítido en su mente. Con cada latido su amor por él crecía, pero también lo hacía el miedo a la decisión que debía tomar. Aileen, no te rindas, gritó Matisse, casi ahogado por el eco de las almas en pena. La presión aumentaba, como si la misma cueva les dijera que no había tiempo para titubear. Aileen respiró profundamente sintiendo el aire caliente y denso a su alrededor.
Lo último que quería era dejar que el anciano imponiera un sacrificio que no estaba dispuesta a ofrecer. Pero la alternativa se desvanecía ante ella. Benjamín, gritó, abrumada por la crueldad del momento. Voy a salvarte. La luz del altar, que antes estaba centrada en el anciano, ahora parecía dirigirse hacia Ailén, abrazándola en un destello brillante e intenso. La oscuridad alrededor se volvió tan palpable que era casi un ser viviente, luchando por mantener a los amigos cautivos en su abrazo frío. Ailén sintió una voz en su interior que la instaba a conectarse con las figuras sombrías, a entender su sufrimiento. Soy yo quien debe sacrificar algo, murmuró casi sin darse cuenta. El anciano sonrió, sus ojos aún centelleantes, pero ahora con un aire de triunfo. Sí, conecta, joven. Ellos han esperado siglos, reclamando justicia. Tu dolor puede liberar su penuria. Las sombras se agitaron, y los lamentos se intensificaron, resonando como una tormenta de ecos, atacando su mente. Ailén se concentró mirando hacia las formas turbas, buscando algún destello de humanidad en ellas. De repente le llegó una imagen, un claro en el bosque, sus risas, los abrazos y la calidez de su hogar. Eran las memorias de su infancia, un regalo que nunca había apreciado realmente. Pero también había algo más, la conexión embrionaria con cada sombra que se hacía más clara en su mente. Eran ecos de sus propios miedos, de su historia familiar, de generaciones que habían vivido lo mismo. Te entiendo, susurró Ailén, sintiendo como el grito de las almas comenzaba a tornarse más musical, más acogedor. El anciano, intrigado, inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos destilando expectativa. ¿Qué vas a ofrecer? Tu vida, tu amistad, algo que ellos pueden anhelar más que nada. Matisse, siempre al lado de su amiga, sintió un nudo en la garganta. Su lealtad por Ailén lo llevó a susurrar, casi temiendo lo que pudiera desatar. No tienes que hacerlo, Ailén. Hay otras maneras. Basta con solo intentar. Ailén lo miró, sabía que el tiempo se estaba acabando. El destino de su hermano, la vida de Matisse, todo dependía de su decisión inmediata. No, Matisse. Si esto es lo que debo hacer, yo lo haré. Un súbito silencio envolvió a todos. Las sombras se detuvieron, y el altar comenzó a brillar con más fuerza. Ailén sintió que algo dentro de ella comenzaba a resonar, despertando emociones que había enterrado en el fondo de su ser. Miró a su hermano, que la miraba con ojos suplicantes. El deseo por liberarlo superaba cualquier miedo carcelario que le pudiera infligir el anciano. Voy a ofrecer mi dolor, gritó, dejando que el eco se expanda a través de la cueva. La energía la envolvió y por un instante todo se detuvo, las figuras sombrías la rodearon, y Ailén se sintió parte de algo más grande, de una historia que latía en el corazón de la tierra. Ella estaba dispuesta a transformarse, a dar lo que fuera necesario. Pero, ¿a qué costo? Podría ser que su dolor se convirtiera en la clave que finalmente liberara a esos espíritus. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en la cueva, y Ailén se dio cuenta de que un nuevo peligro acechaba. Ailén, cuidado, gritó Matisse, pero ya era demasiado tarde. Crack. Un sonido ensordecedor anunció que un fragmento del techo de la cueva se desmoronaba sobre ellos, y el caos estalló una vez más. Tendría que luchar por su vida y la de sus amigos mientras trataba de liberar a su hermano. Podría incluso su sacrificio ayudar a salvarlos a todos. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y todas las decisiones que había hecho anteriormente parecían llevarla a este instante final. La cueva se estremeció, el eco del colapso resonando en las paredes como un lejano tambor, mientras el polvo y las piedras caían alrededor de Ailén. El terror se apoderó de ella, pero no tenía tiempo para el pánico. La imagen de Benjamín la impulsó a reaccionar, a luchar contra la inminente oscuridad que amenazaba con devorarles a todos. Matisse gritó mientras se lanzaba hacia un costado, evitando caer bajo las rocas que caían. La cueva, con sus oscuras sombras, parecía cobrar vida propia, como si todo el lugar estuviera en su contra. Matisse, arrodillado, intentaba proteger a Benjamín con su cuerpo, sus ojos reflejaban el miedo y la determinación. El altar emitía un resplandor desesperado, como si también supiera que los segundos se agotaban. Ailén, atrás, rugió Matisse, intentando atraer su atención. Justo en ese momento una roca de gran tamaño se dejó caer, y él se lanzó hacia su amiga, absorbiendo el golpe con su propio cuerpo. No, gritó Ailén, pero el sonido fue ahogado por el estruendo del impacto. La oscuridad se cerró aún más,
convirtiéndose en algo físico, una marea que la arrastraba. Ailén se tambaleó, sintiendo la presión del desasosiego apretarle el pecho. La decisión que estaba a punto de tomar se tornaba más urgente. Las almas que la rodeaban parecían más anhelantes, más desesperadas. Todo lo que ella había vivido le había llevado a este punto culminante y lo entendió en su corazón. No solo se trataba de su sacrificio, sino de un intercambio que podía liberarlos a todos. El anciano se acercó, aun hiriendo, riendo en la penumbra. Su voz era un susurro siniestro que resonaba en la cueva. El dolor de uno puede ser la salvación de muchos. Tu sacrificio traerá la paz que tanto buscan. La angustia se disparó en Ailén. Ahí estaba el nudo que había estado tratando de deshacer. La culpa al sufrimiento que había heredado y que la había perseguido desde niña, quizás era ese el precio que debía pagar. Pero había algo más en juego. Nunca me rendiré, no por ellos ni por mí, ni por lo que tú quieres que haga, dijo Ailén, con su voz temblando pero firme. Los ecos y gritos de las sombras resonaban en su mente, pero en ese instante una nueva luz brilló en su interior. El anciano frunció el ceño, como si su criterio fuera cuestionado. Tú no comprendes el poder que tienes entre tus manos. Ellos han estado atrapados por siglos, como lo estás tú ahora. La cueva seguía temblando, las estructuras de piedra crujían peligrosamente cuando Ailén escuchó el llamado de Benjamín. Su voz atravesó el tumulto y caló hasta lo más profundo de su ser. Ailén, por favor. Dame la mano. El dolor de su hermano atravesó su pecho como una lanza. Sabía que había más en juego que un simple sacrificio. Si la oscuridad estaba buscando devorarlas, serían sus recuerdos de amor, sus lazos personales, los que causarían la verdadera liberación. Unámonos, gritó sintiendo cómo los ecos de su pasado la envolvían, desde las noches estrelladas junto a su hermano hasta los abrazos de su madre. No estoy sola, nunca lo estuve. El altar brilló intensamente y ahora cada sombra parecía temblar ante la fuerza que Ailén había desatado. Las almas comenzaron a retorcerse, como si su dolor se convirtiera en luz. Matisse se levantó con dificultad, mirando a Ailén con asombro y esperanza, pero el anciano, furioso, levantó sus manos, y una marea oscura se desató hacia ella. No puedes escaparte de tu destino. La cueva comenzó a colapsar, y el entorno se convirtió en un campo de batalla. Sin embargo, Ailén sintió que una nueva resolución la empujaba hacia adelante, hacia la verdad oculta en su pasado y la responsabilidad que había estado esquivando. Juntos podemos hacer esto, gritó mientras abrazaba a Benjamín en su mente, sintiendo cómo su energía los unía. Las sombras empezaron a disiparse, un intenso brillo iluminó la cueva, y Ailén comprendió que solo liberando su verdadero dolor y esa conexión inquebrantable podrían desafiar la oscuridad. Pero necesitaba saber. ¿Estaban listos para enfrentar lo que venía? Con un último grito, Ailén se adentró en el abismo del sacrificio, arriesgando todo lo que amaba, sin saber que la verdad detrás de la historia de su familia era aún más oscura de lo que jamás había imaginado. Ailén, ahora, gritó Matisse mientras una nueva ola de caos amenazaba con aplastarlos. Cuando el suelo tembló una vez más, todo se tornó negro, y la última visión de Ailén fue la mirada inquietante del anciano. Ella iba a descubrir el secreto, pero ¿podría resistir la revelación del oscuro legado que la unía a esos espíritus? El silencio que siguió al colapso fue ensordecedor. Ailén sintió que el mundo giraba a su alrededor, y un frío helado caló hasta los huesos de su ser. En medio de la penumbra, las últimas volutas de la luz del altar se desvanecieron, llevándose toda esperanza y dejando a su paso un abismo denso, oscuro y frío. Ailén recuperó la conciencia de repente. Se encontraba en un lugar extraño con una atmósfera pesada que la abrazaba como una manta mortuoria. La cueva había desaparecido. Se hallaba en un vasto campo, rodeada de un silencio que aplastaba. El lugar parecía ser un eco de otra época, un paisaje de tierra árida y cielo plomizo, donde las sombras danzaban sin rumbo, alimentadas por una desesperación palpable. Su corazón se aceleraba mientras miraba alrededor, buscando a Matisse y a Benjamín. Al no verlos, el pánico se convirtió en algo más que un incómodo latido. Con cada respiración, sintió la presión del vacío a su alrededor, como si esperara que el suelo se tragara su esencia. ¿Dónde? Susurró, sus labios temblando. De pronto emergió una figura del horizonte. Era el anciano, el mismo que había lanzado su amenaza. Se acercaba con esa risa siniestra que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. Ailén sintió que el tiempo se detenía,
cada paso que daba el anciano resonaba en su pecho como el lamento de un tambor ancestral. Bienvenida, Ailén, dijo él, su voz igual de tranquila que el silencio que lo rodeaba. Has cruzado el umbral hacia el verdadero reino de las almas, el sitio donde todo lo que has amado y temido se conjuga. ¿Qué has hecho?, gritó ella, intentando mantener la voz firme. El rostro del anciano se iluminó por un instante como si disfrutara de su angustia. Has liberado a aquellos que han estado atrapados, pero el precio que pagaste es más alto de lo que crees. En esta dimensión, las verdades son desnudadas, los secretos son revelados. Debes enfrentar lo que es tuyo, el viento susurró al pasar, llenando su mente de ecos. Ailén sintió como si las sombras del pasado arrasaran contra ella como olas. No estoy aquí por mis secretos, respondió Ailén, apretando los puños. Estoy aquí por ellos. Necesito encontrar a Benjamín. Tu hermano, dijo el anciano, alzando una ceja como si meditara. Él aún está atrapado en la mediana tierra entre la luz y la oscuridad. El sacrificio necesario no es solo físico, sino psicológico. Tienes que despojarte de tus lastres. Ailén sintió que una punzada de terror le atravesaba el pecho. Una voz interior surgió, susurrándole que era momento de enfrentar a su propia familia, de aceptar los secretos que habían quedado enterrados. No solo se trataría de enfrentar a sus demonios, sino también de descubrir la verdad que le había sido ocultada desde su infancia. Tu vida ha estado marcada por el dolor y la pérdida. ¿Qué harías para liberarte?, preguntó el anciano, avanzando hacia ella, y su mirada penetrante traspasó su alma. Haré lo que sea necesario, gritó Ailén, sintiendo el coraje resurgir. Justo entonces una brisa helada sopló a su alrededor, y vislumbró las siluetas de almas retorcidas que la observaban. Eran rostros de personas conocidas y desconocidas, sus ojos llenos de dolor y desesperanza. Algunos parecían llorar, otros imploraban. Ailén sintió como si un nudo apretara su garganta. La culpa se agolpó en su pecho, la sensación de que había traicionado a su gente, a su familia. Pero al mismo tiempo, supo que esa conexión la impulsaba a seguir adelante. Necesito saber la verdad, dijo Ailén, su voz ahora más firme, resonando en el aire como una declaración de guerra contra su propio pasado. Entonces escoge, dijo el anciano, estirando su mano hacia ella. Acepta lo que está escondido y tendrás la oportunidad de liberarlos a todos, incluidos a Benjamín y a ti misma. Pero ten cuidado, Ailén, los secretos nunca son gratuitos, la tentación llenó el aire. Ella podía sentir la energía hirviendo a su alrededor, la promesa de liberar a su hermano, a las almas y a ella misma. ¿Pero a qué costo? Ailén cerró los ojos, respirando profundo mientras el viento aullaba antiguo a su alrededor. Las sombras comenzaron a girar, retorciéndose como serpientes. En el momento en que decidió avanzar, un grito resonó en el vasto silencio, un eco que heló la sangre en sus venas. Ailén. Vuelve, era Matisse, su voz clara, como un ancla en medio de la tormenta. Ella se detuvo, el futuro colisionando con el presente. Estaba dispuesta a descubrir la verdad aún más oscura, incluso si eso significaba perder lo que más amaba. El destino la empujaba hacia adelante y ella sabía que el viaje apenas comenzaba. Ailén sintió que su corazón latía con fuerza mientras la figura del anciano se desvanecía en la bruma. Estaba atrapada en un espacio donde el tiempo y el dolor se entrelazaban. En su mente cada recuerdo con Benjamín, cada risa compartida y cada promesa de protegerse mutuamente la llevaban al borde de una decisión que podría alterar su vida para siempre. Benjamín, gritó, su voz resonando entre las sombras que la rodeaban. Sabía que su hermano estaba cerca, pero todavía atrapado entre dimensiones. Un eco de su grito le devolvió la respuesta, mostrando que no estaba sola. Las almas que danzaban a su alrededor parecían esperar, conmoviéndose al recordar sus propios seres queridos. De repente, la voz del anciano emergió como un susurro en el viento. Lo que decides hoy no solo cambiará tu destino, sino también el de aquellos que han sido atrapados por la oscuridad. Ailén respiró hondo, sintiendo la presión de la historia de su familia como un peso en su pecho. Sabía que los secretos mantenidos en silencio eran como cadenas que oprimían a su gente. Y su hermano nunca debería haber sido parte de ello. Sintió el ardor de la determinación ardiente en su interior. Estoy lista para enfrentar la verdad, declaró Ailén, sus ojos llenos de firmeza. El anciano sonrió con una malicia apenas disimulada. Entonces ven y acepta tu destino.
Pero recuerda, el sacrificio tiene un precio. Para liberar a tu hermano, debes desprenderte de lo que más amas. Una luz intensa destelló en el horizonte, y Ailén sintió el impulso de avanzar. De pronto, cultivando valentía como un escudo, se dejó llevar hacia la luz. Las sombras comenzaron a disolverse a su alrededor, y el frío que la envolvía se desvanecía. De repente, se encontró de nuevo en la cueva, frente al antiguo altar, rodeada de las figuras espectrales que habían buscado libertad durante tanto tiempo. En el centro del altar, el mismo objeto brillante emanaba un resplandor casi hipnótico. Era la esencia de lo que habían perdido, la conexión rota que se podía restablecer con sacrificio. Benjamín, gritó Ailén, esperando sentir la energía de su hermano. En ese instante, a pesar del caos que había enfrentado, todo lo que había aprendido sobre sacrificios empezó a tomar sentido. La clave para liberar a Benjamín no era un acto de desesperación, sino un regalo que provenía del amor. Sus amigos se unieron a ella, Matisse y Raúl acercándose, con el brillo del sacrificio en sus miradas. Nunca estarás sola, Ailén, dijo Matisse, mirándola a los ojos con fragmentos de esperanza. Vamos a hacerlo juntos, añadió Raúl, uniendo su fuerza a la de ella. El anciano observó con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Están dispuestos a sacrificar su conexión entre ustedes para liberar una vida? Incluso si eso significa perder las partes que son más importantes. Ailén sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero su determinación seguía firme. Estamos aquí para salvar a Benjamín, y juntos enfrentaremos el sacrificio. Mientras sus voces se unían, la luz del altar se intensificó y el eco de las almas comenzó a vibrar en armonía. Por un momento todo se sintió como un canto ancestral, unísono de amores perdidos y esperanzas renovadas. En su interior, Ailén comprendió que no se trataba solo de renunciar a algo, sino de crear un nuevo lazo que uniría a todos los que habían sido afectados por la oscuridad. «Aceptamos», gritaron al unísono, y la luz del altar se volvió deslumbrante, emanando una ola de calor que los envolvió. Los ecos de sus pasados fueron recibidos como antiguas memorias queriendo regresar a la vida. El anciano observó, su mirada atónita mientras la luz se convertía en un torrente desbordante. No, murmuró, pero era demasiado tarde. La conexión y el sacrificio compartido comenzaron a transformar la cueva. Con un destello, la oscuridad se disolvió, y Ailén sintió que un vacío se desvanecía. Cuando todo se calmó, se encontró atrapada en un limbo lleno de luz brillante y calidez. A su lado, Matisse y Raúl parecían aturdidos pero inquebrantables. Y ante ellos lentamente apareció Benjamín, con esa sonrisa protectora que siempre había tenido. Ailén, su voz resonó como un eco de esperanza. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Ailén mientras se lanzaba hacia él, cruzando la distancia unida por la oscuridad. Te encontramos, te prometí que no te dejaría. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse mientras se aferraban los tres. El sacrificio había hecho posible lo que ninguna otra fuerza podía. Ailén miró a su hermano y sintió que todo el dolor había valido la pena. Habían enfrentado los secretos oscuros de la tribu, habían roto las cadenas, y ahora quizás podrían encontrar un nuevo camino hacia la libertad. El verdadero poder del amor es lo que nos une. Benjamín sonrió a Ailén, consciente de que esa conexión seguiría iluminando su camino. Mientras el mundo a su alrededor se desvanecía, un nuevo destino estaba preparado para ellos, lleno de promesas y nuevas aventuras. Desde aquel día, la tribu de Jacob sabría que no podían esconderse de sus secretos. Habían elegido su camino juntos, y eso era lo único que realmente importaba. ¿Y tú, qué harías por las personas que amas? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer por aquellos que te rodean? Recuerda que el amor verdadero siempre encuentra el camino hacia la luz. Si te encanta esta historia, necesitas suscribirte ahora al canal. No te pierdas ninguna de nuestras próximas historias exclusivas que están por llegar. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció el final. Quiero leer todas tus reacciones y teorías sobre lo que viene. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por formar parte de esta increíble comunidad.